el paradigma educativo emergente. Como lo hemos tratado en otras ocasiones, queremos enfatizar el proceso, construcción y desarrollo de uno de los fenómenos con mayor énfasis en la educación moderna. Nos referimos al paradigma educativo emergente. Todos sabemos que hemos sido objeto de un proceso de formación desarrollado en una estructura paradigmática a la cual hemos denominado educación prusiana, educación tradicional o educación basada en las teorías cognitivas de desarrollo personal, denominado estructuras y pensamientos de la humanidad. Es en este contexto en el cual debemos hacer referencia al quehacer de un nuevo paradigma educativo y de un nuevo modo de pensar la educación en sus dimensiones históricas, teóricas, antropológicas y científicas. Es en este mismo contexto en el cual es necesario enfatizar que existen relaciones todavía muy fuertes con el paradigma vigente. El conductismo, por ejemplo, sigue siendo un elemento cognitivo que se mantiene imperante en las aulas y en los procesos de aprendizaje. Y no me estoy refiriendo al conductismo porque la teoría sea mala, sino porque la teoría responde a otros escenarios educativos y no al escenario actual en los procesos de formación. Al parecer, el ser humano es el ser vivo más avanzado, adaptado y capaz de la cadena de desarrollo de las especies que existen en el planeta. El genoma que define biológicamente su naturaleza no solo está por encima, sino que es el puntal en el que se estructura piramidalmente el entramado orgánico de todo ser viviente. Me refiero entonces a que el ser humano se encuentra en la cúspide del desarrollo de las especies en este planeta. Y una cosa lo diferencia de las demás especies, y es la capacidad que ha tenido para ordenar el pensamiento y el quehacer del pensamiento como mecanismo de transformación, de modificación, de repensamiento y de reestructuración del quehacer científico, del quehacer académico, del quehacer intelectual de la humanidad. El humano es emparentado con las otras especies en un alto porcentaje. Algunos se atreven a decir que somos parientes de otros seres en un 99%, cosa que es discutible y analizable. Pero no es ese el tema que nos entretiene en esta construcción de un paradigma nuevo. La carga genética del resto de los vivientes más cercanos a él, en la cadena adaptativa, es a veces muy poca, lo que le asigna una posición de privilegio al hombre, como historia, como persona y como ser transformable. Es este hecho al que llamamos adaptabilidad, educabilidad y aprendibilidad. Las más variadas relaciones que se generan en el ser humano constituyen un desafío para el desarrollo de este ser. Habrá que analizar entonces qué es lo que ha pasado en el devenir de la historia humana cuando pensamos que el hombre, por ser el ser más desarrollado de las especies, ha entrado en una extraordinaria crisis
de existencia, de relaciones, de valores, de hábitos, de costumbres y de procedimientos. Es esta pregunta la que debemos de responder, porque es exactamente en esta serie de elementos donde se encuentra el problema histórico de la educación. Si un sistema educativo enseña a los estudiantes a repetir los hechos, a repetir las teorías, a definir las teorías como voluntariamente se han aprendido y a hacer las cosas de manera rutinaria y monótona, no debe de sorprendernos entonces que la sociedad se encuentre en la debacle en la cual la analizamos y leemos en este momento. Es responsabilidad de la educación, es responsabilidad de los procesos educativos, es responsabilidad de la gestión del conocimiento garantizar nuevos escenarios y nuevos estadios educativos para quienes se acercan con alegría a aprender. Es esa tarea, es esa función a la que queremos referir en este proceso de análisis. Si no modificamos los modos, modelos, procesos y estrategias educativas que se utilizan en el aula, tendremos sociedades que seguirán actuando repetitivamente los hechos históricos, los hechos sociales y los hechos relacionales. No cabe ninguna duda entonces que es imperativo necesario realizar procesos de transformación educativa. A eso denominamos necesidad de un paradigma emergente. Ese paradigma emergente debe de poner al estudiante en el centro del desarrollo educativo. Debe de suspender la tarea central en el profesor e imponer al estudiante como centro del proceso educativo, del proceso de aprendizaje, del proceso de construcción y especialmente insertarlo en un proceso de autonomía educativa. Es decir, que él mismo sea garante de la calidad, de la profundidad y del estilo, forma y modo en que quiere aprender. He allí el desafío del nuevo paradigma que queremos proponer a ustedes.